En el litoral uruguayo, la situación económica y laboral sigue siendo un problema delicado a atender con políticas públicas. Paysandú, por ejemplo, que es donde vamos a poner parte del foco de la siguiente entrevista, registra una tasa de desempleo de 9,2. Hay comerciantes y trabajadores que señalan que el impacto está en la diferencia de precios con Argentina y que se necesitan medidas de frontera que sean más profundas, mucho más. En este escenario, el debate sobre los descuentos al combustible, la aplicación de beneficios previstos por la ley, se vuelve central para la competitividad y el empleo de la región. Para profundizar sobre este enfoque de la situación del litoral del país, nos acompaña el diputado del Partido Nacional, Fermín Fariñas. Un gusto recibirte, Fermín, esta mañana. Muchas gracias, Gabriela. Buen día, Cecilia. Un gusto. Igualmente. Estaba viendo el informe que hizo la UCUDAL de la región litoral, Salto específicamente. Lo firmó el economista Pablo Cortondo. Y concluye que la paridad efectiva con Argentina solo se logra con un descuento de 33% y hoy está en 28%. Planteaste un encuentro a economía y dijiste en algún momento que esta reformulación de las políticas aplicadas, de frontera aplicadas en el litoral, son derivadas de que el gobierno quiere hacer caja. Exactamente. A ver, explica esa acusación. A ver, en materia de combustible, creo que el informe que tú acabas de comentar, en el caso del economista Pablo Cortondo, sumado al último informe que surge del Centro de Estudio de Políticas Públicas, donde se marca claramente que los cambios que se generaron en el 2025 en materia de fijación justamente del precio de los combustibles, sumado en este caso al retroceso en el descuento del IMESI a las naftas, genera claramente un efecto caja en cuanto a recaudación. ¿Por qué? Porque si el sentido del decreto que regula justamente esta posibilidad marca que lo que se debe buscar es la paridad, sobre todo en zona de frontera, tanto Argentina como Brasil, queda claro que esta reducción, que además sucede en forma intempestiva, un 31 en este caso de diciembre, una publicación de último momento del diario oficial, marcando que se pasaba del 33 al 28%. Y esto tiene historia, ¿por qué? Porque en el mismo año estuvimos recorriendo un porcentaje del 40, que era lo que estaba vigente, pasamos luego a un 33, se volvió a un 35 a partir del reclamo de quienes vivimos en el litoral, pero también sumado a los intendentes, se pasó luego al 33 y hoy volvemos, en este caso, a un retroceso mayor, que es del 28%. ¿Crees que hay una injusticia entre las políticas que se aplican con Brasil y las que se aplican con la frontera con Argentina? Y claramente, ¿por qué? Porque la ley de frontera, la ley 20.419, que fuimos todos a votar en forma express entre junio y julio, se empezó justamente su aplicación, en este caso su aprobación en septiembre, empezó su aplicación en el mes de noviembre. El decreto que regula y que reglamenta esta ley deja fuera el litoral. Esta ley de frontera no se aplica en el litoral con Argentina, se aplica solo con frontera con Brasil. Parece un absurdo. No sé si tanto, porque mirá, la diferencia promedio 2025-2026, la brecha cambiaria con Argentina en cuanto a bienes básicos y combustibles entre 30 y 50%, que es mucho. Pero con Brasil es entre 200 y 400. Entonces, ¿no crees que la diversificación de las medidas y la resignación fiscal tiene que hacer más hincapié donde la brecha es mayor? Bueno, sin duda que donde la brecha es mayor tiene que estar con medidas urgentes que seguramente esta ley no va a suplir, porque en ese porcentaje de diferencia las medidas tienen que ser a su vez más importantes, sobre todo pensando en el caso con Brasil. Pero en el caso con Argentina, donde tenemos un rezago histórico, donde venimos transitando varios años también con un efecto que viene impactando, y tú lo dabas recién, un número que para nosotros, valga la redundancia, es positivo en lo que tiene que ver con bajar los 2 dígitos del desempleo. Pero durante mucho tiempo, durante muchos años, este ha sido un tema central, lo sigue siendo hoy, buscando no solamente una reconversión, sino buscando condiciones de competitividad para el litoral. Litoral que hoy queda fuera de la aplicación de ley de fronteras, que además, yo escuchaba recién la entrevista anterior que hablaba de los tiempos del Estado y los tiempos del gobierno. A mí me preocupan los tiempos de la gente, los tiempos de los trabajadores, de los comerciantes, justamente que están esperando, en este caso, medidas de este tipo, para saber cuál es el impacto real. Tú me hablas de resignación fiscal o el costo tributario. Bueno, ¿cuál es? En este caso, si no se aplican. ¿Vamos a evaluarlo? ¿Vamos a ponerlo en funcionamiento?
¿Cómo que no se aplican? Algo se aplica. Se aplica, en este caso, tema combustible. Lo que tiene que ver con la ley de frontera, puntualmente, que se votó, que refiere a sistema de microimportación, a aportes patronales, a reducción del IVA, eso hoy no está vigente en el litoral con Argentina. ¿Y qué es lo que están esperando también el sector emprendedor? Porque dice, bueno, nosotros tenemos que competir, tenemos que tener condiciones adecuadas, sobre todo con esos elementos que forman los precios. El combustible es uno de ellos, pero hay otros elementos también que necesitamos incorporar para saber realmente, en una frontera además que es fluvial, no es lo mismo analizar frontera con Argentina, con frontera con Brasil, porque la dinámica y la idiosincrasia es totalmente diferente. Pensemos en este momento en el litoral donde tenemos un alto tránsito fronterizo vinculado al turismo. Nosotros queremos captar justamente en el litoral y puntualmente en Paysandú, con una ciudad remozada, con un departamento que viene floreciendo, que viene con espacios públicos, con propuestas justamente deportivas, culturales, para atraer ese público, pero que los comerciantes también tengan la posibilidad de contrastar y competir con los precios de frontera. ¿Y qué acciones parlamentarias se pueden hacer? Porque usted ha tenido cero falta en los plenarios, ¿no? Exacto. Todo el tiempo pone sobre la mesa los problemas del litoral. ¿Qué otras acciones parlamentarias podrían desarrollarse? Bueno, nosotros hoy le hemos elevado, en este caso al Poder Ejecutivo, un pedido de informes para saber justamente las medidas de frontera. Si sumamos además hoy que tenemos una información que dice que en el último año alrededor de 90 millones de dólares han costeado los uruguayos sobre el combustible ante la nueva fórmula de fijación de precios, bueno, queremos saber a dónde va ese recurso. Ese recurso no debería ir a rentas generales, deberíamos tener un incentivo diversificado, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas de frontera. Si hablamos de costos tributarios, acá el Estado también hizo caja. A nivel de los centros comerciales, tanto Salto como Paysandú, como Río Negro, como Soriano, como Artigas, hemos estado en conjunto, no solamente diputados, sino que también fuerzas vivas, ¿para qué? Para poner sobre la mesa opciones y propuestas. ¿Qué propones en relación a la exoneración de aportes patronales? A ver, lo importante acá es que hay que preguntarle justamente al comerciante si esa medida es la que va a incentivar a que vaya a tomar una persona más o no. Porque ese es el punto central. Si queremos incentivar justamente el tema empleo, lo que debemos buscar es preguntarle al sector comercial, al sector emprendedor, al que hoy arriesga en Paysandú, arriesga en Artigas, arriesga en Salto, teniendo sus puertas abiertas, decirle, bueno, ¿cuáles son las medidas que en este caso promueven o incentivan poder generar en este caso, un nuevo empleo? Más allá de ir a buscar justamente también la atracción de inversiones. ¿Y en relación al IVA mínimo? Y el IVA mínimo también tiene que estar en la aplicación. ¿Para qué? Para considerar cómo eso impacta en el tráfico económico del departamento. Porque hay que recordar un tema, pensando en Paysandú, no ha bajado la tasa de actividad. Lo que sucede justamente es que hay disparidad en materia de logística, por ejemplo, que lo ha reconocido el propio ministro de Economía, lo ha reconocido Valcorba, que lo hemos tenido en la Comisión de Frontera y en la Comisión de Presupuesto también integrada con Hacienda a la hora de discutir el presupuesto. Cuando hablamos de inversión y cuando hablamos de la nueva oficina o la nueva dirección de incentivo a las inversiones estratégicas, la pregunta es, ¿cómo vamos a reducir las brechas territoriales al norte del Río Negro? Cuando discutimos, por ejemplo, la situación de la planta de Portland de Paysandú, que ANCAP habla de que va a priorizar, en este caso, Minas. ¿Cuál es el principal argumento? Bueno, es más competitiva la de Minas por cercanía a la zona metropolitana. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dijo el intendente de Paysandú días atrás. Ponerle rueditas al departamento y traerlos más cerca de Montevideo para que sea más competitivo. No, tenemos que buscar herramientas para generar esos cambios, sea a través de la ley de zona franca, sea a través de otro tipo de incentivos. ¿Para qué? Para propiciar de que eso se instale en Paysandú. Hay un ejemplo. Pero dígame. Te abro un paréntesis, Fermín, permitime. Ustedes desde una posición liberal, desde el Partido Nacional, entienden que la competitividad es un elemento importante que juega en el mercado. Entonces, ¿por qué el Estado debiera perder dinero en tener una planta en un lugar si puede optimizar los recursos y tenerlos en un lugar donde efectivamente produzcan más? A ver, yo creo que la propuesta tiene que estar centrada en un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque la propuesta, si vamos a analizar hojas de ruta, en la hoja de ruta anterior de la coalición republicana y de nuestro gobierno estaba planteado justamente un mecanismo de asociación que no fue compartido por quienes hoy dirigen los destinos del país y esperábamos tener una hoja de ruta que justamente mantuviera el centro productivo y buscara opciones para ¿qué? Para que la planta no funcione únicamente 45 días al año como funcionó en el 2025.
que se le fue bajando la llama para que termine siendo un cierre técnico o tácito. ¿Y en el 24 cuánto También, funcionaba? Y funcionaba, a ver, porcentaje similar a la espera de qué, a la espera de la asociación que no fraguó, por oposiciones internas, por no dar las condiciones justamente de confianza de que eso se pudiera transitar. Lo que no puede pasar, Gabriela, es que nos enteremos, por lo menos los sanduceros, a través de los medios de prensa, lo que va a suceder en Paysandú, sin antes tener un contacto con trabajadores, con las fuerzas vivas del departamento y con quienes representamos justamente a la ciudadanía. Fariña. Tuvimos que convocarlos a la comisión para que viniera la ministra de Industria y viniera justamente la presidenta de ANCAP a explicarnos lo que semanas atrás nos estábamos enterando por algún semanario. Con datos técnicos nos hemos reunido con los trabajadores justamente ¿para qué? Para saber cuál es su postura y si fueron llamados a esa mesa de intercambio. Yo no le diría hasta ni de negociación, porque no sé cuáles son los puntos que están hoy en contradicción. Lo que sí, nosotros tenemos una planta que tiene 80 millones de dólares que están esparcidos sobre su frente a partir de un tercer horno que no se instaló y que tenemos que avanzar en una propuesta que permita compatibilizar los yacimientos de caliza que son importantes en Queguay, en Paysandú, con una producción de Portland que tiene que ser eficiente, como decís tú, porque son recursos de todos los uruguayos que están invertidos justamente en ese funcionamiento. Y decís que durante el periodo en el que ustedes fueron gobierno no pudieron avanzar porque no hubo acuerdo por parte del resto del sistema político. Porque no se llegó a un acuerdo, porque la propuesta no fue la adecuada, sino seguramente la asociación se pudiera haber llevado a cabo, no había en este caso un consenso nacional en transitar ese camino y para estas grandes transformaciones se necesita un consenso de todos los partidos para que esto se transforme también en una política pública. ¿Hay falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo hacia el litoral? Usted lo ha dicho de alguna manera, ¿no? Con este problema de los seguros de desempleo en su momento, pero ¿es de un ministerio en concreto o es de toda la administración, de todo el Ejecutivo esa falta de sensibilidad? Y yo creo que es del gobierno en general en lo que tiene que ver con resolver temas puntuales para la gente, en función de los tiempos. Cuando hablamos de los seguros por desempleo, en Paysandú se perdieron 40 puestos de trabajo porque se demoró en la autorización de una prórroga de seguro por desempleo, que se venía otorgando. Aparte se generó una situación muy compleja vinculada a la situación frigorífica. ¿Pero eso lo adjudicás a un problema de falta de sensibilidad o de un problema de mal funcionamiento del Estado, una cuestión burocrática? Lo que sucede es que yo no puedo encontrar una excusa en el funcionamiento del Estado cuando está dirigido por personas que tienen que estar justamente a la altura de las circunstancias. Y más cuando... Pero Juan Castillo fue hasta allí, o sea, el ministro fue... A lo que voy, hubo una demostración de sensibilidad al respecto. El ministro estuvo, nos ha contestado cada uno de los mensajes que le hemos enviado en cada una de las oportunidades, como su equipo. En ese sentido, nosotros no podemos decir de que no nos han escuchado o no hemos podido llegar a las autoridades. Bien. Lo que sucede es que entre la voluntad del ministro y los hechos hay una distancia de tiempo que termina generando estas consecuencias. Ese es el tema. Es más, días atrás, en Paysandú, se estaba discutiendo la situación del seguro por desempleo especial para el sector del citrus, que lo votamos hace más de 50 días y que, hablando con la presidenta del Banco de Previsión Social, que también muy amablemente nos atendió, hablando con el Ministerio de Trabajo, ¿para qué? Para que algo que se venía hablando desde junio-julio, que se lo habían presentado al propio presidente de la República en el inicio de la zafra del citrus, diciéndole, señor presidente, usted sabe que llegado el momento no vamos a llegar a los 150 jornales, necesitamos el seguro especial. En el Parlamento se votó, pero entre que eso se votó y llegó al bolsillo de la gente, pasaron más de 50, 60 días. Entre ellos fiestas, entre ellos situaciones complejas, donde se atrasan los consumos, donde ya es difícil llevar el día a día, y es ahí donde digo, bueno, ahí es donde se encuentra la falta de sensibilidad, ¿por qué? Porque esto se tenía que haber previsto antes. Si sabemos desde junio-julio que la helada generó este efecto, lo votamos en el Parlamento, la Comisión de Legislación del Trabajo fue en 3 oportunidades a Paysandú y acompañamos las 3 oportunidades. Y esta realidad quedó planteada. Entonces, en esos tiempos es donde nosotros entendemos que falta la sensibilidad. Falta la sensibilidad en la aplicación de la ley de frontera. Estamos perdiendo un tiempo hermoso de poder aplicar justamente esta política en el litoral, para saber justamente el resultado. ¿Cuánto va a ser el costo tributario? ¿Genera una mayor eficiencia? ¿Va a mejorar la dinámica comercial? ¿El Estado va a poder compensar ese costo tributario con mayor recaudación por otro tipo de tributos? Hay que analizar justamente esas variables. Lo mismo sucede con el combustible y, ¿por qué no?, en esos 12 productos que integran la propuesta del Poder Ejecutivo en materia en la ley de frontera. Esas son las cosas que nosotros entendemos que tienen que estar hoy, como también la discusión
y una señal clara en cuanto a la inversión en materia de hidrógeno verde, pensando en tema empleo, que hoy el gobierno la tiene en carpeta, que están justamente las empresas y la empresa Se GIF. están haciendo las mediciones, se Se están haciendo las prospecciones, las mediciones ambientales, eso todo lo que corresponda. Uno tiene algo que proteger en el país. Sin duda. El A estándar nivel ambiental, medioambiental. es más, Entonces, dar autorizaciones así, como a la marchanta, como que no es está lo que- bueno, ¿no? No es lo que pedimos. Claro. No es lo que y entonces, pedimos. ¿por dónde apurarías el proceso? Y justamente un tema de celeridad, sobre todo que hubo un tiempo al inicio del gobierno donde había discusiones en donde si ANCAP iba a participar o no del negocio. Y eso creo yo que retrasó los procesos que se tenían que dar internamente. Bueno, de hecho, renunció Sí, renunció un el presidente de ANCAP el justamente por presidente esa de ANCAP decisión. Claro, por esa decisión. sin duda. Pero en esas discusiones se retrasa un proceso donde Uruguay está en competencia. Uruguay compite hoy con otros países para, en este caso, llegar primero con esta propuesta. Y la verdad es cambiarle la lógica, en este caso, al norte del Río Negro con este tipo de inversión. Sería la inversión más grande de la historia de nuestro país, que hoy el gobierno la tiene en carpeta, que es más, lo tengo presente porque el propio intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en reunión con el presidente de la República, en ese buen vínculo y en ese contacto, se lo hizo saber en cuanto al interés y la voluntad de encontrarnos desde el lado de sumar. Que se entienda bien, Gabriela, esto, ¿no? Nosotros estamos para sumar, para apoyar. Estuvimos 4 años y medio gestionando este proceso desde lo departamental como secretario general y hoy vemos que tenemos para sumar sin restar ningún tipo de control ni garantía, porque ese estándar además es un diferencial para Uruguay, pensando también en lo que es este tratado con la Comunidad Económica Europea. Uruguay tiene un estándar que otros países justamente no tienen y es un diferencial mantenerlo, pero dentro de las posibilidades que el sistema permite, poder ajustar los tiempos lo máximo posible para que esto se dé por lo menos antes de este fin de año, con la posibilidad de tener aprobada la habilitación ambiental previa de la planta para que se cierre el círculo financiero y esto se empiece a construir, como ha pasado, por ejemplo, en procesos muy virtuosos que tenemos en el departamento, como es la explosión universitaria, el nuevo campus universitario. Es parte de la reconversión de nuestro departamento, pero que también derrama en el resto del litoral, sumado obviamente a la agroindustria y otros factores que tenemos que seguir propiciando para que esa realidad cambie. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Tenemos más temas para charlar. Sin duda. Sigue abierta la invitación. Cuando Venís quieran, en otro momento. hacemos los kilómetros que sean necesarios. Es más, los invitamos a Paysandú. Hoy Para recorrió salir desde el 800, interior. dijo el Podríamos diputado. salir con 5 sentidos desde Paysandú. Sería precioso. Es más, ya le dejo la invitación hecha. Tenemos Copa Río Platense en Paysandú, martes y jueves con torneos de fútbol internacional. Y los esperamos el 8 de febrero en la 6ª Cata Nacional de Tomate, que ya es un diferencial en temporada estival y que se da justamente en Paysandú. Gracias por haber venido otra vez. Nosotros nos vamos a una breve pausa.